Hola y larga vida para todos ustedes, hermanos y hermanas, todos activamente contemplando el nuevo constructo, y también para ustedes, los interesados en destapar la historia oculta de Colombia. Bienvenidos. Los primeros 3 capítulos de este canal fueron dedicados a nuestras extensiones hacia el universo. Ojalá hayan servido para abrir puertas a la búsqueda personal, que hayan servido especialmente para desenmascarar una de las grandes mentiras de los arquitectos de la decepción, que hayan sido un aporte a el nuevo descubrir, el nuevo amanecer. Estamos viviendo en unos días en los que nos estamos empezando a dar cuenta que debemos agarrar la historia de la realidad compartida con nuestras propias manos. No es suficiente creer en el conocimiento de los expertos y de lo que dice la ciencia. Resulta que los expertos y la ciencia también son humanos. Son susceptibles a la misma calidad de engaños a la que todos podemos caer. Caer y fácilmente quedar atrapados. En los primeros 3 capítulos nos dimos cuenta de la cantidad de suposiciones, de la ceguedad que hay en contra del constructo del universo. Por ahora el enfoque será en los próximos capítulos crear un marco generalizado de lo que será el canal, mientras que se permita el compartimiento de opinión y investigación independiente, porque como deben saber los que están acá, estamos viviendo en unas épocas de ataque contra la conciencia por medio de la ofuscación de la información. Tenemos un derecho innato de crecer y moldearnos con el entorno, y hay impulsos en contra de esa clase de entropía. El trance del constructo del presente tiene varios tentáculos. El brazo de la universalidad, el del atomismo materialista, se puede ver explicado en escenas de películas como esta. En K-Pax hay una escena en donde un habitante de otra galaxia le está explicando a unos astrónomos el lugar de donde él viene. Después de hacer 2, 3, 5 cálculos de genio y probarles a ellos su sitio de origen, les explica que esos cálculos y conocimiento del cosmos son partes del saber de cualquier niño en su planeta. Ahí hay un perfecto ejemplo de nuestra sociedad. Cuando niños nos están empujando todos estos conceptos de universo y de heliocentrismo, somos expuestos a ellos en una edad cuando todavía no sabemos cómo dudar, cómo preguntar, cómo investigar por nosotros mismos. Para los 7 años crecemos en una cultura donde se bombardea todo el tiempo el modelo copernicano. Se esconde su experimentación en gigantes cálculos que solo sirven en un papel. La triste realidad, la dura realidad de esta escena es que tenemos la confirmación de lo poco que sabemos del cosmos. Nos pueden decir lo que quieran, las cantidades de distancias, de pesos, de masas, de velocidades y atracciones, cambiar todos los cálculos matemáticos y siempre tendríamos lo mismo. No podemos comprobarlo. Nada.
pero tiene que ser. ¿Cómo no va a ser si ya este otro ser de otro planeta lo sabe? Sus niños lo saben. Y nosotros somos una civilización en línea hacia el progreso. Un camino que en realidad empezamos hace muy poco, cuando nuestra civilización empezó a dibujar sobre las rocas en cuevas por toda la Tierra. Así es, de cavernícolas a una civilización que cree sin tener pruebas. Por ejemplo, está el fondo de radiación de microondas. Esto fue encontrado o descrito por unos científicos, y lo que nos está mostrando es la reflexión de la luz desde los confines del universo. Según esta imagen, porque no es una foto, es información recolectada por una supuesta navecilla a trillones de kilómetros de distancia de la Tierra. Según esta, y según las otras 2 veces que hemos recolectado la misma información, lo que tenemos aquí es que el universo tiene como centro al sistema solar y a la Tierra. Es una anomalía que la llaman el eje de lo malvado, el eje que es en contra de todo lo que es santo. En esta civilización en la que vivimos, llamar algo malvado es algo que no se quiere. Entonces, ¿cómo puede que los resultados más avanzados de la astronomía nos están dando un resultado completamente en contra de lo que nos ofrecen como la realidad compartida? Según estos resultados, el Big Bang no existe, porque la Tierra no puede ser lo que queda después del nodo de una explosión donde se inicia el cosmos. En este canal estudiaremos la cronología y la historia de este recorrido intergaláctico que hemos tocado en los 3 primeros capítulos. Pero por ahora vamos a pasar de lo intocable a lo que es físico, a lo que podemos agarrar con nuestras propias manos. Así como tenemos suposiciones acerca del cosmos, también hacemos tremendos saltos de fe cuando hablamos de la Tierra. Desde pequeños nos han enseñado esta historia de billones de años, de rocas que se juntan hacia su centro gracias a esta diminuta e inexplicable fuerza de la gravedad. Después no la cambian cuando estamos en el cosmos por el doblar el espacio y el tiempo de Einstein. Si alguien por favor nos puede explicar cómo se puede doblar el tiempo, sería una ayuda muy grande para poder entender esas matemáticas, esas matemágicas que usa Einstein para llegar a sus conclusiones. Estrellas y galaxias, agujeros negros y energías oscuras, eso es lo que nos enseñan y nos venden para darnos a entender en dónde vivimos. Le ponen más y más billones de años y una que otra explosión más. Pero aquí estamos, en una esfera que nunca hemos visto con nuestros propios ojos o en ninguna foto. Una esfera de capas compactas una encima de otra que supuestamente marcan esos billones de años de edad de la Tierra. Rotación, traslación, placas tectónicas, teorías de evolución, dinosaurios en nuestra gasolina. Pero ¿dónde está el método científico? El método científico dice como primer punto que hay que hacer una observación para comprobar una hipótesis. Y no podemos ver más abajo de los primeros kilómetros de capas de la Tierra. Las palabras importan en la ciencia y no le podemos dar el título de ciencia a algo que no se puede experimentar. Aquí como dato curioso, pues que el dinosaurio más profundo que se ha encontrado
a 2 kilómetros de profundidad. Eso significa que todos estos millones, billones de años están subiendo y bajando en las capas que podemos encontrar de la Tierra. En realidad no es que tan profundo se haga un hueco, sino en qué supuestas capas se ubica el fósil. Y si encontramos anomalías, ¿qué? Ejemplos como Mark Armitage, que encontró tejido blando en huesos de Tiranosaurio Rex, y eso le dio ventana abierta a otros científicos que han encontrado tejidos blandos en cuernos de Triceratops. A lo que vienen estos ejemplos de tejido blando en fósiles de dinosaurios es que estamos encontrando fósiles en capas de la Tierra que no le corresponden. También estamos aprendiendo mucho acerca del carbono, que es parte elemental de la formación de lo que somos nosotros como carne y hueso, como seres vivientes sobre el planeta. Y es que, como todo el carbono, la Tierra, si fuese carbono 14 y estuviera en descomposición, no habría nada de tierra en unos cuantos millones de años. Pero al mismo tiempo todos los dinosaurios, el petróleo, el carbón, todos estos tienen y están hechos de carbono 14. Lo que tenemos entonces es una gran imposibilidad cuando hablamos del tiempo y lo juntamos a la geología que conocemos hasta hoy. El mapa de las capas de geología en el tiempo es una inmensa suposición. Según el doctor geólogo John Woodmore, del 80 al 85% de la superficie de la Tierra no tiene 3 periodos geológicos en orden correcto. Se convierte en un ejercicio de gigantesca súplica e imaginación para que el paradigma uniformitario evolucionista se pueda mantener en su suposición de que sí existieron alguna vez dichos periodos geológicos. La realidad es que conocemos muy poco del suelo que está bajo nuestros pies. Hay miles de ejemplos por toda la Tierra, como este árbol petrificado, aproximadamente unos 9 metros. La punta y la parte de abajo están separados por capas de carbón que se diferencian en tiempo entre ellas unos millones de años. En mayo de 1970, en lo antes conocido como la Unión Soviética, un grupo de investigadores y científicos oficiales dieron inicio al pozo superprofundo de Kola. La intención era crear una cavidad en la corteza terrestre para ver qué tan profundo se podía llegar y aprender del interior de la Tierra. Para el año de 1992 se había alcanzado una profundidad máxima de aproximadamente 8 kilómetros. Los resultados nunca fueron satisfactorios, ya que nunca se llegó a la profundidad destinada de 12 kilómetros, y también porque se encontró que la Tierra a esas profundidades no era como se pensaba. Esperaban encontrar material blando y fácil de penetrar, pero encontraron altas presiones y roca sólida. Para el 2012 solo quedaban los restos de las instalaciones y el hueco de 23 centímetros tapado y siendo visitados por curiosos desde ese entonces. De los 6.300 kilómetros del radio de la Tierra y los 40 kilómetros de su corteza, solo se pudo perforar hasta los 8 kilómetros. No hace falta sacar porcentajes para entender que no sabemos nada acerca del interior de la Tierra. Sabemos de grandes alturas como el Monte Everest y de grandes profundidades como la Fosa de las Marianas, dimensiones de la naturaleza que nos permiten comparar tamaños con lo que podemos crear como seres vivientes. Tenemos al Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, a menos de 1 kilómetro de altura, y la mina activa más profunda a 4 kilómetros de profundidad. El resto no son más que suposiciones como las que hacemos con el espacio interestelar. Venimos aprendiendo en estos videos
que existe un consenso científico que trata de darnos una explicación de lo que es el universo y la Tierra. Es claro que para llegar a sus conclusiones y para contestar sus hipótesis, deben hacer saltos de fe y hacer de la ciencia eso que ellos tanto detestan, una iglesia, una religión. Nuestra cultura nos enseña que podemos criticar a nuestros gobiernos y a los mecanismos de control de sociedades, pero eso sí, nunca critiques ni preguntes la gran sabiduría de Darwin, Newton, Einstein, Descartes, Hubble, deGrasse Tyson, Hawkins, etc. Ellos son los grandes sabios, dueños de las riendas de nuestra realidad compartida. No se les haga sorprendente entonces que hoy en día salen profesionales investigando y descubriendo que menos del 1% de los científicos siguen el método científico. Richard Feynman nos dejó un gran legado de empoderamiento al cual siempre debemos regresar. In general, we look for a new law by the following process. First, we guess it. Then we so don't laugh, that's really true. Then we compute the consequences of the guess to see what, if this is right, if this law that we guessed is right, we see what it would imply, and then we compare those computation results to nature, or we say compare to experiment or experience. Compare it directly with observation to see if it works. If it disagrees with experiment, it's wrong. And that simple statement is the key to science. It doesn't make a difference how beautiful your guess is. It doesn't make a difference how smart you are who made the guess or what his name is. If it disagrees with experiment, it's wrong. That's all there is to it. Hoy también tenemos a grandes científicos como el Dr. James Tour, uno de los 10 mejores químicos en todo el mundo. Son científicos que no le temen al consenso y que trabajan duro y enseñan para que la investigación siga, para que el descubrimiento nunca pare. James Tour dice cosas como estas: si no están de acuerdo con las teorías, guárdenla para ustedes mismos si valoran sus carreras, a menos que sean uno de esos campeones para la proclamación. Sé que ese fuego existe en algunos, así que prepárate para tener tus extremidades llenas de plomo. Pero si la comunidad científica ha tomado esta ponencia en la facultad superior, no será cómodo para los jóvenes inconformistas. Cuando los dueños del poder no permiten una discusión contraria, ¿se puede mantener una academia vibrante? Espero que la comunidad científica y la Academia Nacional de Ciencias en particular investiguen el desapoderamiento de derechos que se manifiesta sobre quienes tienen una visión escéptica basada en los datos científicos e inequidades. O podría ser que la propia Academia Nacional de Ciencias haya hecho la vista gorda ante el desapoderamiento de derechos, o peor aún, la haya promovido. Estremece la idea de que un día así llegaría. Pangea, la tierra de Pan, otro gran misterio de las suposiciones en la Tierra, el cual usaré como puente para continuar nuestro camino. Sabemos poco del espacio y de la Tierra bajo nuestros pies. Sabemos mucho de conjeturas y podemos crear grandes dibujos acompañados de matemáticas, de proyecciones para obtener nuevos dibujos. Pero cuando queremos ser realmente científicos y tratar de mantener la narrativa oficial adentro de un marco experimental, es cuando perdemos el poder de la percepción. No hay pruebas del movimiento de las masas continentales así como lo muestran las imágenes de los millones de años sobre la Tierra. Sabemos que hay movimientos de tierra, derrumbes, volcanes, terremotos, lahares, etc. Pero no son razón para saltar a conclusiones. Ese salto a conclusiones es lo que nos lleva a los interrogantes que tenemos hoy. Cuando nos damos cuenta que hay muchos huecos y errores en la narrativa, y cuando aprendemos que estos son hechos a propósito para defender la cronología de los billones de años,
la teoría de la formación de las estrellas, la teoría de la evolución, la teoría de las placas tectónicas, la teoría de la gravedad, etc. Aquí es cuando debemos separarnos del ruido y tratar de encontrar respuestas en donde no quieren que busquemos o en donde muy pocos antes se han preguntado. Busquemos y preguntemos entonces en los sitios que nos han dejado los historiadores y los grandes pensantes, los grandes pensadores del pasado. Busquemos en sus mapas, en estos mapas creados por el hombre a través de los años. Es cierto que todos los mapas que tenemos también son dibujos y que están expuestos a la manipulación de los intereses, pero vamos a ver en los próximos minutos que además de ser evidencia de que la narrativa oficial de la historia está llena de errores, también son evidencia de una posible historia en donde el descubrimiento y la maravilla siguen vivas. Una realidad en donde todavía hay mucho por resolver. Gerardus Mercator, el creador de este mapa, nos dejó muchos interrogantes, además de este mapa del Polo Norte en la esquina inferior izquierda. También él creó muchos mapas en el siglo XVI y de él tenemos hoy en día la proyección de Mercator, que es la utilizada por Google Earth. Es la más usada por los colegios y universidades sobre toda la Tierra. La proyección de Mercator fue diseñada para los navegantes del pasado y se hizo según la historia para ayudar a que no se perdieran en el océano. Gerardus Mercator entonces facilitó la navegación de los océanos haciendo mapas planos del supuesto globo terráqueo. Además de esto, aquí como podemos ver en el Polo Norte hay gran cantidad de tierra y de ella se ven ríos saliendo o entrando hacia ella. El Polo Norte es una de las grandes curiosidades de los mapas de Mercator. Además de el Polo Norte, Mercator también dibujó ciudades y tierras habitadas en el Polo Norte, tierras de donde salían o entraban los 4 ríos, donde se encontraba una gran piedra en el centro, la Rupis nigra, un monte de piedra con propiedades electromagnéticas de donde se conoce poco o nada el día de hoy. Según la historia, estas tierras nunca existieron, fueron sacadas de mitos del pasado. Pero como ya sabemos que debemos buscar donde no se quiere, sigamos aprendiendo de las tierras desconocidas y movimientos de la misma que son clara evidencia de un pasado que no cabe adentro de la narrativa oficial. En el mapa del Polo Norte de Mercator, además de la Gran Tierra y sus 4 ríos, también tenemos un pedazo de tierra al cual Mercator le da gran importancia. Pone este pedazo de tierra en la esquina superior del mapa. Friesland, la tierra del frío, la tierra de lo congelado. Tan importante que hasta en otro de sus mapas del Polo Norte también le agregó edificaciones, dándole características de ser una tierra habitada y civilizada. Se encuentra al oeste de Islandia, justo afuera del círculo polar ártico. Lo interesante es que en los mapas de Google Earth y en mapas más recientes no se encuentra Friesland. ¿Qué pasó con esta tierra? ¿Qué tamaño de movimientos de agua y tierra tienen que suceder para tragarse a todo un país, toda una isla? Puede que todo esto sea creación ficticia de Mercator, pero también puede que hable de un conocimiento perdido en el tiempo. Existe sobre la Tierra un símbolo mal interpretado por la historia. Un símbolo que para alguien educado por la narrativa oficial no enseña más que violencia y muerte. Pero para aquel que busca en donde no se debe, encuentra que es un símbolo de paz, unidad, tiempo, mito y verdad ofuscada. Cerca y parte de Colombia tenemos la comunidad Gunayala, de donde vienen historias de los 4 ríos, los ríos del origen de la humanidad. En su bandera se unen a la sabiduría del pasado y respaldan el símbolo representante de su legado.
Juntemos a esto que la sabiduría de nuestros antepasados hicieron el mapa de las estrellas representando el mismo símbolo. Un símbolo que encontramos en todos los rincones de la Tierra, en diferentes culturas y en diferentes momentos de la historia. Si Mercator fuese el único que se tomó el tiempo para dibujar y representar estas tierras perdidas, sería más fácil descartar la idea. Pero cuando juntamos la simbología con la sabiduría ancestral, con la cartografía del pasado, se desenmascara un hilo interesante con respecto al pasado. Mercator no fue el único. Mercator fue uno de varios. ¿Hay tierras desconocidas en el norte? ¿Quién nos podrá decir? Los mapas nuevos lo ocultan dejando el espacio en agua. Los mapas sobre los globos ponen el eje sobre el supuesto continente. Y si navegamos en Google Earth, llegaremos al centro de la nada. Así como el Polo Norte, la Tierra está llena de estos espejismos de los movimientos de aguas y terrenos. La Tierra habla de supuestos lagos y territorios que hoy no existen. ¿Será que nunca existieron? ¿O será más bien que hay una parte de la geología que no se ha querido investigar a fondo, dejando atrás el yugo de la narrativa oficial? En América del Sur y muy cerca a Colombia tenemos al lago Parimé, ubicado en uno de los posibles lugares donde se encontró el dorado. La laguna de Guatavita fue una distracción que más adelante investigaremos. Por ahora enfoquémonos en Roraima, Brasil, donde está la piedra pintada, en el área en donde supuestamente existió el lago Parimé. En esta piedra hay dibujos indígenas a unos 10 metros de altura. Para llegar a pintar a esta altura, una de las formas es si hubiese existido un lago y el nivel del agua hubiese llegado tan alto como hasta donde hoy son 10 metros. Entonces todas estas tierras son hoy, de acuerdo a la ciencia, tierras en donde hay evidencia de un lago y de varios lagos. Pero también en algún momento de la historia los mapas dejaron de incluir estos lagos como el Parimé. Aquí en este mapa estamos viendo ciudades en Neiva, en Antioquia, en sitios en donde hasta parecería que no debería haber tanta civilización en esa época. En menos de 100 años después del descubrimiento de América ya teníamos un conocimiento de todas las tierras. También tenemos, como estábamos viendo, varios mapas en donde el lago todavía está siendo incluido. No solo un lago, hay mapas en donde se habla acerca del contenido de agua bajo suelo. Mapas de 1500, 1600. ¿Cómo podíamos tener conocimiento acerca de estas formaciones geológicas? Nuestros antepasados sabían mucho más de lo que creemos y nos dejaron mucha información disponible para que nosotros la busquemos y si queremos expandir el conocimiento, hacer las conexiones necesarias para desenmascarar la cronología. El Polo Norte y Suramérica no son los únicos sitios con esta evidencia. Miremos aquí a California como una isla en 1661. En muchos otros mapas en donde California era una isla. Hoy la ciencia habla de California llegando a ser isla, pero como vemos en mapas del siglo XVIII, California ya fue una isla. ¿Qué es lo que está pasando aquí con la narrativa? No solo California, pero miremos a los grandes lagos. Los grandes lagos también parecen haber sido formados hace poco. ¿Por qué no sabemos esta historia? ¿Cómo se formaron los grandes lagos? Está Chilaga, pero no hay lagos. Cerca de California está esta formación de agua, que también es un gran misterio de los mapas. En alguna época lo dibujaron con varias ciudades alrededor de este lago. Era un lago que estaba reconocido por los cartógrafos, pero que en algún momento de la historia desapareció.
como por causa de estos movimientos de agua y de tierra de los que venimos hablando. Son situaciones inesperadas, no son predecibles, pero muy interesantemente, para principios del siglo XIX, todo cambia en los mapas y es lo que tenemos hoy. Ese lago de California hoy en día está completamente seco. En África tenemos al Ojo del Sahara, muy parecido a lo que la historia habla de la Atlántida. Cuando lo miramos desde arriba por Google Earth, podemos ver ese gran movimiento de tierra que parece haber arrasado con esta supuesta civilización. Si es que es eso. Con el tiempo vamos a hablar más acerca del Ojo del Sahara. Lo que sí encontramos alrededor del área son estructuras o formaciones bastante interesantes. Líneas rectas que son kilómetros de longitud. Figuras geométricas, formaciones en la tierra que parecen no ser naturales. Otras que parecen como si estuviésemos viendo por el microscopio. Son misterios acerca de todas estas tierras en donde el hombre tiene muy poco acceso, y es en donde precisamente deberíamos estar metiendo las narices. Evidencia fuerte que tenemos es que sí hay ciudades que están bajo el agua. Los niveles del agua suben y bajan a través de los años, y en muy poco tiempo pueden dejar pueblos completos sumergidos bajo el agua. Entonces, si sabemos que hay movimientos como estos, ¿qué tan grande pueden ser estos movimientos? ¿Por qué no sabemos nada de ellos? ¿Y qué hacen estos movimientos a la historia, a la cronología? Aquí tenemos un mapa en donde América es Atlantis, California una isla, hay grandes lagos casi que formados, y el lago Parimé todavía es parte de Sudamérica. De los mapas antiguos podemos aprender mucho acerca de la historia oculta del mundo. Podemos empezar a entender que la Tierra vive en constante movimiento y cambio. ¿Qué debemos pensar de la cronología cuando la ciencia nos dice que en el monte Everest hay restos de vida marina? ¿Qué significa esto con respecto a los movimientos del agua y de la tierra? Es importante aprender que no existe un mapa 100% verídico y que corresponda exactamente con la forma de la Tierra. La proyección de Mercator es una de las mejores, pero la de Galt Peters es aún mejor, siendo estas dos las dos mejores representaciones de los continentes. Tienen errores en que, por ejemplo, el polo norte y el polo sur son puntos estrechados al infinito. No son un solo punto, sino son una línea recta. Eso significa que a medida que bajamos del polo norte hacia el ecuador, el mapa se va volviendo más exacto, más verídico. Y a medida que nos vamos hacia los polos, se estrecha la masa de los continentes. No solo eso, en el pasado hacían los mapas con lo que consideraríamos hoy siendo al revés. Ellos veían el norte como el sur y el sur como el norte. ¿Eso por qué? Y mapas más recientes como este, en donde el norte y el sur todavía corresponden, pero se le da prioridad a lo que es el hemisferio sur. ¿Qué dice eso acerca de los mapas como los de Mercator, como el de Galt Peters? Estos mapas que son evidencia de que la cartografía tiene una agenda política en lo que es la cronología y la historia de la narrativa oficial. Veamos entonces aquí un ejemplo comparando
las líneas negras que son el mapa de Mercator con el verde que es el de Gall Peters, y cómo cambian los tamaños de los continentes con respecto uno al otro. Comparar a Groenlandia, comparar a África, Europa. Hay algo muy diciente acerca de la comparación entre estos dos mapas, de cuál es la verdadera forma de la Tierra. Una de las grandes preguntas del día de hoy. Aquí estamos viendo el mapa de Mercator sobre Google Earth y vamos a hacer un pequeño experimento. Así como en Mercator todos los mapas ubican a California en el mismo meridiano, y cuando comparamos el mapa de Mercator con uno más antiguo de cuando California era una isla, se sobreponen y es clara la evidencia de que no solo los mapas del pasado eran muy parecidos a los de hoy, pero también que lo más seguro es que California sí fue una isla. Y seguramente, como dicen hoy en día, volverá a ser isla. Pero por lo menos ya tuvo un gran movimiento de tierra y de agua del cual no sabemos. Movimientos de tierra y de agua así como el de la Patagonia, conectando Argentina con el Polo Sur. Un movimiento que en mapas antiguos no se ve y que es muy parecido al movimiento que tenemos al norte de La Guajira en Colombia. Estos movimientos que en mapas que hablan de posibles inundaciones del futuro podrían ser evidencia de movimientos de agua y de tierra que ya ocurrieron sobre la Tierra y que causaron un desastre tan grande que marcaron la psicología del hombre sobre la Tierra. Un shock físico y emocional que puede ser representado como las grandes inundaciones de los diluvios de las escrituras sagradas del pasado. Cuando vemos en el área de Colombia, Venezuela, donde todas estas inundaciones y movimientos de agua pudieron haber sido, encontramos evidencia de grandes movimientos de tierra que hoy no se explican, pero cuando lo ponemos en el contexto de lo que venimos hablando, empiezan a hacer más sentido. Si no hacer más sentido, a darle materialidad a las historias de nuestros antepasados, como la de Bochica, este hombre blanco de barbas blancas que drenó el agua de lo que hoy ocupa la ciudad de Bogotá. ¿Qué tan real fue Bochica? ¿Qué clase de tecnología estaba utilizando en un tiempo en donde todavía éramos indígenas? ¿Y qué tal la puerta del templo de Manizales? Cuando la veo, yo veo es más unos trabajadores tratando de desenterrar un gran templo perdido bajo del fango. Ahora puede que esto seguramente es un estrecho a la imaginación, pero a medida que sigamos avanzando nuestros estudios acerca de la historia oculta de Colombia, también vamos a aprender que en la arquitectura republicana, gótica, que se encuentra no solo en Colombia, sino en todo el mundo, hay muchos secretos acerca de la cronología y de la historia. Del templo de Manizales no tenemos fotos ni documentación del inicio de la construcción. Todas las fotos y recursos que hay acerca de este templo hablan de la base ya construida. Parece que el templo de Manizales es parte de una historia que no nos han contado acerca de la formación de Colombia. Al investigar acerca de Manizales uno se encuentra que hay muchos errores en el orden de los eventos acerca de los templos. Hay reconstrucciones, hay incendios, hay destrucción, pero no siguen la cronología oficial. Y eso lo vamos a seguir hablando con más calma en videos en un futuro cercano.
Bueno, muy bien, compatriotas y amigos, hermanos, contempladores de este nuevo constructo. Hemos llegado nuevamente al final de un capítulo del nuevo constructo, la historia oculta de Colombia. Espero haya sido de su agrado, que los haya puesto a contemplar, a que de pronto tengan ganas de contactarme. Me pueden escribir a elnuevoconstructo@gmail.com. Cualquier pregunta, cualquier contribución, cualquier forma en la que podamos conectarnos. Este canal más que todo es una invitación a que trabajemos juntos en descifrar el gran acertijo de lo que es vivir en Colombia y ser parte de un país en el mundo. Espero verlos acá pronto. Por el momento me retiro. Mis mejores energías para todos y que tengan una larga vida. Hasta pronto.